valor. Es por esto que invitamos al escenario a Samira Fadul, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legal de Bavaria. Julia Ocampo, vicepresidenta de Abastecimiento de Cacao y Sostenibilidad de Casa Luker. Igualmente a María Paula Cano, directora de Asuntos Corporativos para la región andina en PepsiCo, y asimismo a Andrés Zuluaga, director de conservación en The Nature Conservancy. También invitamos al escenario a Jimena Varela, directora de Relaciones Gubernamentales y Asuntos Internacionales de WWF, quien moderará este espacio. Importante recordar que en la pantalla de la izquierda podrán observar el timer con el propósito, por supuesto, de dar cumplimiento a nuestra agenda. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, felicitar a la Andy. Yo creo que hay que felicitar todo el liderazgo que el sector empresarial ha tenido en esta agenda muy fuerte de naturaleza y desarrollar la hoja de ruta biodiversidad empresa. Hemos tenido la oportunidad como WWF de hacer parte del grupo consultivo, entonces ha sido un aprendizaje muy interesante. WWF tiene una relación muy cercana con muchos actores del sector empresarial, entonces qué bueno estar en este espacio, muy contenta, creo que estamos preparándonos para llegar aquí y creo que oír a los líderes de las empresas es lo que queremos tener en este panel, ¿no? Yo creo que ya Bambi nos dio como ese contexto internacional, cómo las organizaciones internacionales, Conservación Internacional, The Nature Conservancy, y Andrés también está aquí con nosotros, estamos apoyando, generando herramientas, generando información, proveyendo información científica para fortalecer los procesos de toma de decisión y ver el liderazgo de las empresas, que yo creo que eso es lo que queremos conversar. Recordar un poco, pues ayer estuvimos conversando bastante de la Meta 15, del Marco Global de Biodiversidad, que yo creo que ya todo el mundo se sabe la Meta 15, es una meta muy clara de cómo lograr la integración de la biodiversidad en las prácticas empresariales y financieras. Esta meta tiene unos elementos claves que quiero mencionar, pues primero que las empresas identifiquen, gestionen y reporten sus riesgos y oportunidades basado en el análisis de dependencias. Yo creo que el tema de dependencias e impactos de su negocio es muy importante, entender esas dependencias, que creo que eso es lo que nos está haciendo digamos, el llamado muy fuerte del Marco Global de Biodiversidad en un contexto de urgencia, una urgencia en la que nosotros tenemos 5 años para detener y revertir la pérdida de naturaleza y las cifras nos están impactando. El informe del Planeta Vivo, no sé si todos lo han visto, pero después voy a hacer algunas referencias en las conclusiones. Entonces, en este diálogo me gustaría como ver un poco, ayer veríamos los avances en los temas de bioeconomía, los temas de negocios para la naturaleza, pero nosotros queremos hoy enfocarnos en el modelo de negocio, o sea, en cómo se está incorporando la biodiversidad en el modelo de negocio y en la cadena de valor. Entonces, básicamente queremos mirar qué están haciendo en términos de las prácticas actuales, cómo están revisando sus prácticas actuales las empresas, mirando riesgos, dependencias y obviamente efectos sobre la biodiversidad y su relación con el clima, que es muy importante mirar siempre la integración entre las dos agendas. Cómo fortalecemos la información al consumidor, cómo el consumidor puede, digamos, tener información clara, útil para tomar los procesos de toma de decisión, porque el consumidor es muy importante en esta ecuación, y cómo vamos allá más allá del cumplimiento normativo, porque yo creo que todos avanzamos mucho en la normatividad, pero ¿qué es lo que esperamos un poco en esa senda? Cómo reducimos los impactos negativos y el aumento de efectos positivos, y cómo fomentamos, y lo decía muy claramente Bambi, lo que tiene que ver con los modelos de producción sostenibles. Entonces, no voy a volverlos a presentar, yo creo que ya los presentó, digamos, ya los presentaron, pero quisiera enfocarme en las preguntas, que lo conversamos previamente, en 3 elementos claves. Primero, interconexión entre biodiversidad y clima. Yo creo que las empresas han avanzado mucho en tener metas de clima, pero cómo integramos claramente estas dos agendas. Segundo, asociado cómo generar esta acción colectiva. ¿Qué necesitamos como acción colectiva? La agenda de la acción es muy importante en la agenda de biodiversidad, no solo el compromiso del sector empresarial, es de la sociedad civil, es del sector financiero, es de todos sectores, va un enfoque de toda la sociedad. Y por último, ¿qué tendencias emergentes estamos viendo donde las empresas pueden adoptar no solo para cumplir sus objetivos de biodiversidad, sino también en generar
y ser líderes de cambio, porque lo que queremos ver es, ustedes son líderes en su sector, ustedes pueden ser líderes en ese cambio, en esa transformación, entonces qué bueno poder oírlos directamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la primera pregunta. Voy a empezar por conocer un poquito desde Bavaria cuáles son los pasos más significativos que Bavaria está tomando para integrar metas ambiciosas de biodiversidad y cómo estas acciones han mejorado la relación con las comunidades. Entonces, Samira, si nos quieres contar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la pregunta y bueno, un saludo muy especial a la Andy y a mis compañeros de panel. La industria cervecera pues es una industria que es natural, que es inclusiva y es local. Y esto para nosotros ha sido importante a la hora pues de definir nuestra estrategia de sostenibilidad y de entender eso que mencionabas, que es precisamente todas esas dependencias que tenemos de recursos que provienen de la naturaleza para poder garantizar la sostenibilidad de nuestra industria. Y en este sentido me gustaría mencionar dos ejemplos para dar claridad de cómo estamos integrando la biodiversidad a nuestra estrategia de sostenibilidad y a, pues a toda nuestra cadena de valor. Y el primer ejemplo es el agua. El 90% pues, de nuestros productos están hechos de agua y nosotros hemos enfocado nuestra respuesta en básicamente la intervención y la protección de los páramos. Actualmente estamos en Santurbán, en Chingaza y en Guerrero. Y básicamente porque los páramos pues, son responsables del suministro del agua para el 70% de la población. Y los páramos, pues todos sabemos acá, son estos ecosistemas que capturan agua del ambiente y básicamente lo que hacen es pues, devolverla a través de las microcuencas, de las cuencas y así, digamos, fortalecer el caudal y la pues, mejora de cantidad y calidad de agua de nuestros ríos. Y nuestra respuesta, ¿cómo ha sido? Trabajar de la mano de la comunidad en acciones que son de conservación, de reforestación y reconversión productiva para tener pues, actividades agrícolas que son sostenibles en los páramos. En este orden de ideas, pues básicamente nosotros estamos enfocados es precisamente en la protección de esa biodiversidad de los páramos, porque pues son los páramos los encargados de proveer el agua, que es vital para la operación de, pues de nuestro negocio y la sostenibilidad de nuestro negocio. Un segundo ejemplo que tenemos es más en el sector agro, y aquí estamos enfocados, pues hemos querido integrar más agricultores locales en nuestra cadena de valor, algo que hemos trabajado con PepsiCo también. Y aquí básicamente lo que nosotros tenemos es un centro de experimentación y de investigación en cebada, en donde lo que tratamos es de optimizar el ciclo de vida del cultivo y de encontrar estas acciones que nos van a ayudar en este sentido. Y aquí, pues definitivamente mejorar la productividad, proteger los suelos, actividades de agricultura regenerativa, pues hacen también parte de toda esta oferta. Muchas gracias, Amira, ese enfoque integral que es tan importante, ¿no? Esa aproximación, y yo creo que el tema del agua lo estamos viendo, ¿no? Es un tema fundamental para nosotros, ¿no? Y esas conexiones tan importantes. Bueno, voy a ir un poco con Julia Ocampo de Casa Lúquer. Digamos que Casa Lúquer ha tenido un enfoque muy interesante de integrar acciones específicas desde el sector empresarial, pero también compromisos asociados, por ejemplo, al Acuerdo Nacional de Cero Deforestación de la cadena de cacao, que es un compromiso muy importante, ¿no? Entonces, quisiera que me contaras un poquito desde su enfoque de cacao sostenible, cómo ha trabajado para evitar la deforestación en sus áreas de abastecimiento. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días también a mis compañeros de panel y a todas las personas que vinieron. Primero, pues contarles un poquito de Casa Lúquer. Nosotros somos una empresa de más de 115 años, entonces pues con una trayectoria y un gran reconocimiento y una gran conexión con los pequeños productores. Los productores de cacao son productores de un promedio de 3 hectáreas, 2.7 hectáreas, son productores muy pequeños.
Y eso pues nos hace vivir una propia realidad desde ellos también, desde nuestra forma como nos conectamos con ellos, pero también la forma como ellos viven sus prácticas. En Colombia, diferente digamos al resto del mundo, la producción de cacao está relacionada con unos cultivos agroforestales. Eso significa que normalmente dentro de la finca no hay más de un 30% que se utiliza para cacao, el resto de la tierra ellos la utilizan para cultivos de pan coger y también para árboles forestales que cuiden sus cuencas. Digamos que esto suena bien desde el principio, pues porque esto hace que los productores desde su origen ya tienen una conexión con la naturaleza y con el suelo, pero también es súper importante lo que tú mencionas y es desde nosotros, desde la industria, cómo podemos hacer para transmitir que esa cultura se conserve y también sobre todo con esa conexión con la biodiversidad. Nosotros hemos visto que en los diferentes proyectos que tenemos, todos están en el marco del Sueño de Chocolate. El Sueño de Chocolate es nuestro plan colaborativo con el que buscamos generar bienestar sostenible a las familias productoras, porque empezamos pensando en que esa conexión de la biodiversidad genera también un bienestar a la familia. Y en esa colaboración trabajamos con diferentes instituciones, pero también sobre todo desde la familia del productor. Y en ese trabajamos buscando que las prácticas sean prácticas que conserven su finca, que puedan generar regeneración, o sea, hacer que su suelo sea mucho más productivo, pero también que cuide mucho más los animales y que pueda también generarle un ingreso. Aquí a mí me gusta mucho este tema de la integración con la cadena de valor y es porque nos hace pensar en algo que dentro de la COP a veces queda como a un lado y es ese ingreso económico del pequeño productor. El ingreso económico, que la relación de todo el medio ambiente y la parte social esté relacionada también con su ingreso económico, es muy importante. De manera que nosotros trabajamos porque las prácticas sean económicamente rentables, pero que también puedan tener esa protección de la biodiversidad. Trabajamos mucho en la cultura con los niños, la cultura con la familia, buscando que, como decía Bambi, no podemos cambiar las cosas de un día para otro, pero sí podemos hacer un trabajo cultural donde los niños son los primeros que saben que hay que cuidar esa biodiversidad. Y logramos ejemplos donde los niños le transmiten a sus familias por qué cuidar los animales, por qué cuidar el bosque. Y con esto hemos logrado, para volver a tu pregunta, hemos logrado proteger y llegar a identificar que tenemos un 100% de no deforestación en cacao. Nosotros tenemos los sistemas satelitales pues, que nos ayudan también a monitorear, porque vuelvo a Bambi y es súper importante medir, conocer la situación que tenemos, pero adicionalmente prevenir. Lo más importante en Colombia no es sacar un certificado EUDR, que es lo que nos pide la Unión Europea para demostrar una libre deforestación. Lo más importante es prevenir esa deforestación y no solamente prevenirlo en zonas que están protegidas como bosque, sino también prevenirla en zonas agrícolas, buscando que tengamos arreglos agroforestales que conserven el cultivo al mismo tiempo que conservan las fuentes hídricas y al mismo tiempo que conservan la biodiversidad. Muchas gracias, muy interesante. Además, seguramente ahora Andrés nos va a comentar un poco, porque también The Nature Conservancy hace parte de estos acuerdos de cero deforestación y ha venido trabajando en estos temas. Voy con María Paula. María Paula, Julia también mencionaba pues, el trabajo que se está haciendo con los niños. PepsiCo ha venido trabajando mucho con las mujeres también, ¿no? Y el enfoque intergeneracional, el enfoque de trabajo con comunidades, con mujeres es fundamental. Cuéntame un poco cómo han trabajado en un tema, mencionaba Bambi como el tema de sistemas productivos sostenibles, agrícolas. Nosotros hablamos mucho de la agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, ¿cómo han trabajado en esos programas de agricultura regenerativa? ¿Qué es la agricultura regenerativa primero, no? Especialmente en la región andina. No sé quién quiere contestar la agricultura regenerativa. Bueno, no,
Eso es un concepto bastante complejo. Sí. Y eso es una de las definiciones que hemos venido conversando. ¿Qué significa eso? Porque cada persona, cada compañía, cada institución tiene una definición diferente. Entonces, no me voy a atrever a decir una. Andrés, le hacemos el quiz. Porque me puede corchar. Pero lo que te puedo decir es que sí hemos avanzado en prácticas regenerativas, y así lo quiero decir, porque también es una jornada. O sea, uno no puede decir que de un día para otro, como decía Bambi, eso ya se volvió regenerativo, sino es una jornada, y yo creo que hemos venido avanzando. Pero lo más importante, yo creo que la base es como la recuperación del suelo. O sea, eso es una de las cosas más importantes. ¿Y cómo lo empezamos a recuperar? Una de las prácticas es a través de los bioinsumos biológicos, ¿no? Y en eso no hemos venido avanzando. Pero antes de empezar a contarles, yo sí quiero contarles qué es PepsiCo para aclarar. Nosotros somos una compañía de alimentos y bebidas agroindustrial, somos el mayor comprador de papa y plátano del país, y eso, por eso nos llama una vocación agrícola y trabajar con los agricultores tan grande, porque igual que los cacaoteros, son pequeños agricultores en su mayoría, la mayoría, el 80% son pequeños agricultores de papa y plátano. Entonces ahí es donde tenemos un compromiso de trabajar con estos pequeños agricultores, y estamos focalizados en trabajar principalmente en papa y plátano. Y te quiero contar una experiencia que tenemos en Risaralda, en Belén de Umbría, que tenemos una asociación de plataneros, donde ya hemos avanzado un montón en el desarrollo. Primero empezamos trabajando en el fortalecimiento de la asociatividad para poderlos vincular a las cadenas de valor de nosotros. Entonces ya tenemos asociaciones, más de 80 agricultores asociados. Nosotros compramos el plátano pelado en nuestras plantas, entonces ya tenemos integrada la maquila, que eso ha sido pues un beneficio grande, porque ya les queda todo el ingreso a ellos y no se va a un tercero. Pero bueno, quisimos ir más allá, y cuando empezamos a hablar del tema de agricultura regenerativa, dijimos, bueno, ¿cómo avanzamos en eso? Ya tenemos 8 biofábricas hechas, estos bioinsumos a partir de desperdicios del plátano, entonces se aprovecha todo, y esto ha sido muy interesante porque ya tenemos resultados concretos, que el peso del plátano ha incrementado un 30%, y los costos en fertilizantes han disminuido un 40%. Que eso es increíble, que muchas veces decimos, bueno, puede ser más costoso. No, a veces hay pues iniciativas que no valen plata, y esto nació a partir de la pandemia, donde los fertilizantes, la importación de los fertilizantes era tan alta. Entonces empezamos a mirar alternativas de desarrollar bioinsumos locales a partir del desecho del plátano, y con resultados espectaculares. Y hemos ido más allá, o sea, esto es una economía circular completa, porque también las mujeres de la comunidad están haciendo artesanías a partir de la calceta del plátano. Entonces, es súper interesante, porque es toda una cadena de valor en el territorio donde venimos avanzando. Entonces, ha sido un ejercicio muy interesante. Ya estamos migrando el proyecto al Valle del Cauca, al Águila. Ya empezamos a desarrollar el proyecto, ya le estamos comprando a una asociación en el Águila, y bueno, la idea es poder replicar estos modelos de biofábricas no solo en plátano, sino también en papa. Como decía Samira, estamos haciendo un proyecto también en Boyacá, de la mano de Bavaria, donde también estamos empezando a tener estas biofábricas en el cultivo de la papa y pues de la cebada, y de la mano de Bavaria. Entonces, en eso vamos, todavía un camino muy largo por recorrer, pero como decían, hay que empezar. Las respuestas no las tenemos todas, y bueno, hay que ir aprendiendo y avanzando en esta jornada que todavía es larga, pero lo importante es arrancar. Qué interesante lo que mencionas, el tema de la colaboración, ¿no? O sea, que ya estamos viendo esta colaboración en el trabajo conjunto, no solo desde la mirada en los paisajes, que es un tema que seguramente Andrés nos va a contar. Ya le puse muchas preguntas a Andrés. Pero bueno, de Nature Conservancy, que es un aliado nuestro, un aliado del trabajo conjunto también con el sector empresarial, digamos, ha desarrollado un trabajo colaborativo muy interesante con las empresas y gobiernos para lograr esas metas también nacionales de restaurar los ecosistemas. No sé si todos saben, pero hay metas nacionales que el gobierno nacional tiene. Entonces es muy interesante ver cómo las empresas están actuando, pero cómo actúan para fortalecer los temas y las metas, digamos, nacionales, ¿no? Ok. Si nos quieres contar. Sobre las alianzas. Sí. Ok, bueno. Cuando hablamos de
clima y biodiversidad, que es un poco lo que nos mencionabas también ahora, cómo se incorpora clima y biodiversidad en los modelos de negocio, pues justamente la pérdida de biodiversidad y el clima son dos de los grandes retos que tenemos como humanidad. Y el sector empresarial, y aquí tenemos tres importantes líderes que lo han estado incorporando, necesita uno entender qué es lo que está pasando. Digamos que hay una presión muy fuerte desde lo reputacional y quizás hay un llamado desde lo reputacional a decir algo malo está pasando. Y las empresas, por fortuna, se están moviendo. Pero no es solo lo reputacional, y lo voy a conectar directamente con todas las alianzas. También tenemos que planear mejor cómo los sectores están desarrollando su actividad. Tú hablaste de las dependencias. Pues los seres humanos dependemos de la naturaleza. Recibimos sus beneficios, pero la empresa necesita la naturaleza porque nos provee una cantidad de bienes que nos habló Bavaria del agua, PepsiCo de la agricultura, también Casa Luker, o sea, son empresas que dependen de la naturaleza, de la polinización. Entonces, una de las cosas que también nosotros creemos en cada uno de estos, hay diferentes, y creo que la ANDI, por ejemplo, está acompañando a cada una de estas empresas en identificar dónde están esos riesgos reputacionales, esos riesgos hacia el futuro del mismo modelo de negocio, que pueden ser no viables en un escenario de cambio climático. Y voy a hablar de unos casos de alianzas que completamente de acuerdo. Solos no somos capaces. O sea, yo trabajo por una organización, es una de las organizaciones ambientales más grandes del planeta, y aún siendo una de las organizaciones más grandes del planeta, solos no vamos a ser capaces de lograr nada. Entonces las alianzas son fundamentales. No solo es un discurso bonito, sino hay toda una teoría detrás de los vehículos de impacto colectivo. Y en la medida que nos organicemos mejor, vamos a lograr un impacto más grande. ¿Cuáles casos voy a mencionar de alianzas? Y creo que muchos de ustedes hacen parte de esas mismas alianzas. Por ejemplo, Bavaria ha acompañado a TNC en los fondos de agua. Los fondos de agua son mecanismos de gobernanza del agua en áreas, digamos, en principales ciudades, sobre todo para abastecimiento de ciudades. Y estos vehículos de impacto colectivo, las alianzas colectivas, son fundamentales, donde nos conectamos con las empresas, con el sector público. También quisiera mencionar el TFA, los acuerdos de cero deforestación del TFA, donde Casa Luker también hace parte, de Cacao Bosques y Paz, que son alianzas que buscamos en donde todos necesitamos garantizar ciertos objetivos de conservación, pero que también son necesarios para las empresas. Y con PepsiCo también, por ejemplo, todo el trabajo que hemos hecho en Antioquia, alrededor en Guarne, de cómo buscamos alianzas con las comunidades, con la empresa, la planta de ustedes. Entonces, mencionar que estos retos que tienen las empresas, partiendo desde su riesgo reputacional, es una invitación para que esas alianzas vayan migrando, y ya para cerrar, porque muchas de estas alianzas están asociadas con con materias primas, y tenemos una economía basada en las materias primas. Y el mensaje que quería dejar es: la biodiversidad la tenemos que traer más a nuestros modelos de negocio. Necesitamos pensar en una economía no solo basada en el agua, solo como materia prima para generación de energía, o el cacao, las papas, la cebada, sino que somos el segundo país más biodiverso del planeta. Entonces esas alianzas simplemente es como una invitación para que pensemos en una economía de la biodiversidad. El país tiene que, la agricultura y una economía basada en los commodities no va a ser necesario para sacarnos de la pobreza. Entonces es importante involucrar hacia adelante, no solo los riesgos reputacionales,
sino hacia adelante, cómo traemos la biodiversidad en modelos de negocio para el país. Andrés, muchas gracias. Yo creo que las alianzas y estas iniciativas globales que también mencionas es una oportunidad de colaboración, ¿no? y fortalece esta agenda de acción que tenemos que hacer para acelerar un poco la implementación de las metas del marco global de biodiversidad, ¿no? Con un enfoque de toda la sociedad, como siempre decimos. Es muy importante entender en esta ecuación el nivel de ambición que necesitamos, ¿no? Porque muchas veces lo estamos viendo y lo decías, Mami, de manera muy clara, ¿no? ¿Cuál es la ambición que necesitamos? ¿Cómo tenemos las herramientas? ¿Tenemos la información? ¿Tenemos los instrumentos? Necesitamos generar los incentivos. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Porque Andrés ya se adelantó un poquito en la siguiente pregunta, es ¿cómo lo ven ustedes? No, está bien. O sea, ¿cómo lo ven ustedes en el sentido de que no sé qué quieren empezar, como de qué necesitamos hacer para que estas alianzas escalen y generen mayor impacto? Sí, yo pienso que hay que empezar como siempre de adentro hacia afuera, y creo que el potencial que tenemos en las cadenas de valor es muy grande. Yo creo que eso hizo parte del tránsito de las estrategias de sostenibilidad, lo que eran anteriormente los programas de responsabilidad social empresarial. Pues hoy día tenemos una apuesta de sostenibilidad que está anclada a la cadena de valor y que responde a un análisis material de los impactos que tiene el negocio. Y Andrés mencionaba algo de la reputación, y sí, la reputación es importante, pero es que esto es algo aún que va más allá, es la misma sostenibilidad del negocio. Es que nosotros no podemos producir sin agua, es que nosotros no podemos producir sin cebada, y pues si no tenemos un ambiente sano y si no tenemos unos consumidores sanos, pues no hay negocios que puedan subsistir. Y en este sentido los retos, tú hablabas de la ambición, claro, los retos son tan grandes que es imposible hacerlo solos. Cada una de nuestras apuestas en materia de sostenibilidad hay un aliado que para nosotros es fundamental, incluso de temas que no estamos hablando acá. Por ejemplo, en el tema de reducción de emisiones, nuestra apuesta por energía solar, pues básicamente si nosotros no teníamos el aliado, el partner, que era otra empresa del sector privado, que es Enel Green Power, pues sin ellos nosotros no hubiésemos podido cumplir con ese hito que teníamos en nuestra estrategia de sostenibilidad. Entonces, para que realmente esto pueda tomar aún más tracción, es necesario pues robustecer esas cadenas de valor de la mano con proveedores, con clientes, y empezar por ahí. Nosotros tenemos una iniciativa, lanzamos el año pasado ese Eclipse, en donde básicamente empezamos con una plataforma para decirle a los proveedores, oigan, midan sus emisiones, y a partir de ahí empecemos a identificar cuáles son esas iniciativas que nos van a ayudar a cumplir nuestra meta de 0 emisiones en 2040 en alcance 3. Entonces creo que es clave como esa coordinación. Andrés mencionaba el ejemplo de los fondos de agua, también clave. Nuestra apuesta es mejora en calidad y cantidad de agua. Son metas que la idea es que sean verificables, cuantificables, y para hacer eso pues necesitamos articularnos con muchos para tener el impacto que queremos tener. A través de estos fondos de agua, ¿qué hemos podido hacer? Alianzas con las gobernaciones, con los acueductos, con la cooperación internacional, con entidades como TNC, que nos han permitido mejorar técnicamente el proyecto para poder tener este impacto relevante que realmente haga la diferencia. Es clave para las empresas también enfocarse. Antes creo que estaba el reto de hacer muchas cosas y no tener un impacto relevante, y creo que ese foco lo que nos ha permitido también es establecer unas metas con unos logros parciales a 2025, unas metas más ambiciosas a más largo plazo, pero eso hace parte, como decía María Paula, del proceso de aprendizaje, de conocimiento y también de mejora de las intervenciones que tenemos en los diferentes frentes. Y una cosa que tú mencionas que me parece importante es cómo integrar, digamos, las acciones de conservación con los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? O sea, como que
tendemos a pensar, esto no lo vamos a discutir aquí, pero en realidad lo estamos discutiendo, ¿no? En realidad. Entonces quisiera oír un poco también desde Casa Luker, Julia, ustedes están mirando esas interacciones, ¿no? Lo mencionabas tú también, pero digamos que Casa Luker también está mirando esa interconexión entre las estrategias. Obviamente tenemos que apuntar a la carbono neutralidad, tenemos que tener metas ambiciosas en clima, pero ¿cómo se ven desde la agenda de biodiversidad? Bueno, yo quería responder porque realmente para nosotros es súper importante esta acción colectiva yendo de lo local a lo global. Para nosotros esa conexión, primero que podamos tener diferentes actores participando, incluyendo los clientes. Es súper importante incluir los clientes. Nosotros hemos aprendido mucho de los clientes, nosotros exportamos a más de 40 países y esa visión ya de un abastecimiento sostenible ha sido muy interesante para poder incluir en toda nuestra cadena un proceso de construcción, de entender que no solamente es ya lo logró, sino cómo lo puedo acompañar a usted como productor o a usted como familia a que pueda ser sostenible. Entonces, con esa visión global, pero partiendo de lo local. Ese partir de lo local, nosotros lo llamamos un modelo ancla, y es donde nosotros mismos tenemos unos cultivos en diferentes zonas del país, y esos cultivos nos ayudan también a identificar, porque a veces ponemos una meta de descarbonización, pero queremos que el productor lo haga. ¿Cómo es nosotros hacerlo? Ponemos una meta de identificar cuál es la biodiversidad en el suelo, pero ¿cómo es nosotros hacerlo? Hacemos unas biofábricas, pues tengamos nosotros nuestra primera biofábrica para poder entender qué dificultades le genera eso al productor, de tenerla, de hacerla, de hacer todo el esfuerzo. Entonces somos los primeros y nos sentimos parte de la comunidad, nos sentimos parte del proceso, somos parte del proceso, y como tal también vamos identificando cómo podemos hacer. Tenemos ya todas nuestras metas de Race to Zero, toda nuestra descarbonización, tenemos todas nuestras metas basadas en ciencia, y todo con acciones súper reales con nuestros propios ensayos. Ahí invitamos también al resto, invitamos a ONGs muy desde el nivel local, viendo quiénes pueden actuar localmente. Excelente si podemos eso llevarlo con una conexión internacional o con una visión global, pero sobre todo que pueda tener una acción muy clara para nuestras comunidades, que no se quede en un reporte, que no se quede en un compromiso, sino que realmente llegue a ese origen que realmente cuida nuestra biodiversidad, cuida nuestras familias, y pues teniendo en cuenta el gran impacto que podemos lograr, porque pues nosotros le compramos a más de 15.000 familias productoras de cacao en el país. Así que siempre, finalmente, también son nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad que esas metas que conectamos muy a nivel general puedan llevarse a ese más mínimo nivel particular de cada una de las familias productoras de cacao. Muchas gracias. Y muy interesante esa interconexión, ¿no? Yo creo que hay que aprender de cómo hacer esas, digamos, como alineación entre esos diferentes, desde trabajar desde lo local o global, cómo articular en las metas. Bueno, quería ahorita, María Paula, hemos tocado mucho el tema de las integración entre las agendas, ¿no? También el tema de las colaboraciones. PepsiCo también está trabajando mucho con los proveedores, que a mí me parece que es un tema, lo hemos tocado en algunos momentos, pero si quieres contarnos un poco de cómo construir estas alianzas para lograr generar este impacto, ¿no? Sí, bueno, digamos, las alianzas creo que el trabajar con los proveedores es fundamental, o sea, nosotros tenemos que mirar nuestro negocio no solamente como, bueno, los 3.800 empleados que tenemos, sino cuál es toda esa cadena de valor que nosotros, y en ese sentido, en el tema de sostenibilidad, tenemos unos compromisos, o sea, también les pedimos a los proveedores que se comprometan, digamos, con unas ciertas agendas de sostenibilidad, porque el Scope 3 o sea, es un reto bastante grande. Entonces, venimos trabajando muy de cerca, tenemos mapeado, digamos, cuáles son los proveedores de mayor impacto en nuestra cadena de valor, y los traemos a trabajar de la mano con nosotros, empezar a trabajar con esos proveedores
y alinear esa agenda de sostenibilidad para nosotros es fundamental. Pero en el caso del pequeño agricultor, y si quieres conecto un poquito por ahí, nosotros desde la Fundación PepsiCo lo que tratamos es primero fortalecer a ese pequeño agricultor para que tenga las capacidades de poder conectarse a cualquier cadena de valor. Un poco lo que les decimos a ellos, nosotros ustedes tienen que estar preparados para conectarse con cualquier cadena, respetando siempre el tema de la calidad, respetando los contratos, ¿no? Porque, digamos, esas cosas no son negociables. El día de mañana, si entregamos una papa que no está buena, nuestro consumidor final, con lo que tú decías, los consumidores son fundamentales, pues el día de mañana van a rechazar el producto. Entonces, la sostenibilidad de la venta de esa asociación, pues, digamos, no se va a mantener. Entonces, trabajar y fortalecer todo el sistema, digamos, de la microempresa, para nosotros es fundamental. Y ya estamos yendo y hablando de estos temas ambientales, porque al principio, digamos, hablábamos más del tema asociativo, del tema productivo, pero cuando uno empieza a ver, bueno, el ESG, pues bueno, económico, social y ambiental, y creo que en los últimos años ya hemos empezado a incluir otras prácticas de ahorro de agua, que antes no estaba, llevando la tecnología, el tema de fertilización por drones, o sea, que se metan a mirar dónde tengo que fertilizar, dónde no, o sea, entonces hay una cantidad de herramientas que estamos involucrando pues para que la cadena de valor cada vez sea más fuerte también desde los agricultores es fundamental. Y para eso nosotros hemos desarrollado un modelo que se llama unas granjas demostrativas también donde lo que queremos es lo que hablábamos, las alianzas son importantes para escalar y para enseñar. Entonces, ¿cómo llevamos a los agricultores de los diferentes territorios a aprender esas buenas prácticas para que después puedan replicarlo en sus territorios? Eso ha sido fundamental. Y ha sido súper bonito porque como uno ve en el agro, ya los jóvenes muchas veces no quieren volver al campo porque no han encontrado, digamos, alternativas y motivación por estar ahí. Entonces hemos encontrado que los jóvenes realmente son multiplicadores de estos mensajes cuando tú empiezas a hablar de tecnologías, cuando empiezas a hablar de nuevas prácticas en el campo, cómo esos jóvenes vuelven al campo a enseñarles a sus territorios ha sido un modelo espectacular. Entonces, poder conectar la comunidad, lo que tú también decías, o sea, cómo conectamos con la comunidad y trabajamos de la mano con ellos, es una herramienta fundamental para conectar con esas cadenas de valor y que sean sostenibles y de largo plazo esas relaciones. No, muy interesante. Recuerden que un poco la tarea que tenemos de este panel es plantear un compromiso, ¿no? Creo que es muy importante como para que vayan pensando el compromiso que tenemos frente a esta agenda. Voy a empezar con Andrés un poco ya mirando hacia el futuro, ¿no? Entonces, esto es todo lo que tenemos, esto es todo lo que estamos haciendo, estas son las posibilidades de cooperar y esas alianzas y teniendo esa mirada integral entre biodiversidad y clima. Pero digamos, Bambi nos hacía muy claramente, nos mostraba cuál es la situación, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias emergentes que creen que las empresas deben adoptar para no solo cumplir con los objetivos de biodiversidad, sino también convertirse en líderes de cambio? Entonces, y pues un poco desde la mirada desde TNC. Ok, bueno, hay un elemento que, bueno, voy a hacer referencia para responder la pregunta a un estudio que hicimos en TNC con el Paulson Institute. Hank Paulson fue secretario del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, como alguna vez estamos hablando, digamos, no es una discusión de hippies, no, digamos, es una realidad. Entonces hicimos un análisis con la Universidad de Cornell y TNC y el Paulson Institute, y a nivel global, la inversión en biodiversidad, en la economía de la biodiversidad está entre 120 y 140 billones de dólares. Hay una brecha gigantesca todavía, una brecha gigantesca de 5, 6, 7 veces más de inversión en biodiversidad. Hay avances, ha habido avances importantes, pero seguimos estando lejos como sociedad cómo invertimos en biodiversidad. Y simplemente para que se hagan una idea, pensando en el futuro. Hoy, cuando hablamos de mercados de carbono, por ejemplo, e inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, que vemos tantos recursos, es el 1% de esas inversiones, solo el 1%.
por aquí están unos colegas de Fasecolda, que estuvimos en un evento muy interesante esta semana, y productos financieros de esa inversión para la biodiversidad es alrededor del 4% a nivel global. O sea, todavía hay una brecha gigantesca. El sector financiero también puede empezar a tener un componente muy grande en ese ponqué. Y cadenas de provisión sostenibles, alrededor del 5% de la inversión global en biodiversidad. Sigue siendo pequeño. Entonces, es hacia el futuro, cadenas de provisión, pues juega un rol muy importante en los incentivos perversos. Los incentivos perversos son alrededor del 2.5% del PIB global. Los incentivos perversos que promueven deforestación, los incentivos perversos que promueven pérdidas de biodiversidad. Entonces, simplemente decir que tenemos que tener en cuenta eso y tratar de que las cadenas de provisión tengan como un rol mucho más importante hacia el futuro. ¿Qué otros elementos hacia el futuro quisiera mencionar? Un par. Yo creo que uno, sobre todo los empresarios que piensan en ventajas competitivas, pues Colombia tiene una ventaja competitiva enorme. Somos el segundo país más biodiverso del planeta. Entonces aprovechemos esa ventaja competitiva. Y lo otro es que hacia el futuro deberíamos, como en los principios de la jerarquía de la mitigación, deberíamos evitar cambios. Entendemos que las actividades humanas generan impacto, pero también debemos comprometernos con digamos, es una traducción, digamos, que no sé si es castiza o no, la no pérdida de biodiversidad. Entonces tenemos que comprometernos a que en nuestras actividades económicas no vamos a perder biodiversidad. Y simplemente, como un poco pensando hacia adelante en regeneración, hay una forma de definirlo muy sencilla. Hemos hablado durante décadas de sostenibilidad. Sostener es sostener, es entregar lo que tenemos. Regenerar tenemos que dar un paso más allá como sociedad. Ya no es suficiente con sostener, necesitamos regenerar. Regenerar es una invitación a mayor ambición de nosotros como sociedad. No, muy importante. Y yo añadiría ahí también entender cómo los ecosistemas, la conectividad entre los ecosistemas, la mirada integrada en los paisajes. Lo mencionaba mucho Carlos Nobre en uno de los paneles que estuve, como la necesidad que hay de incrementar la ambición en la restauración, entendiendo la conectividad Amazonía-Andes, que son temas súper importantes. Entonces coincido contigo que es un tema clave. No sé quién quiere ir un poquito compromiso y perspectiva. Yo voy a empezar por el compromiso porque lo tenemos claro desde antes de llegar acá, pero quiero pues expresarlo, y es que el compromiso nuestro es de desarrollar desde estos paisajes sostenibles, y es que tenemos que buscar dentro de las alianzas que tú mencionas que veamos los procesos de biodiversidad no solamente desde un animalito o desde una plantica, sino en general desde todo el ecosistema, y cómo se conecta para poder desarrollar más la vida. Entonces, nuestro interés es que nuestros productores de cacao, que no solamente son productores de cacao, sino que también producen maíz, aguacate, café, producen muchas otras cosas, se integren dentro de este paisaje sostenible, que esos paisajes sostenibles los podamos medir mucho más, no solamente como tenemos ahora, digamos, todo el monitoreo satelital de la no deforestación, sino que podamos ese monitoreo llevarlo a mucho más, poder identificar esos corredores ecológicos, cómo cuidarlos, las microcuencas, cómo cuidarlas, y subir a esta conexión con otros productos, con otras cadenas de valor, lo que finalmente también nos conecta desde el punto de vista económico, social y ambiental. Es esa regeneración, pero desde los paisajes sostenibles. Eso es lo que yo quisiera invitarlos a todos los que están en la agroindustria, que podamos hacer para que realmente sea un trabajo mancomunado. No, me encanta. Me encanta lo que dices, y además porque
nosotros hemos hecho mucho trabajo, aquí está Cami, que seguramente podría comentar mucho más, es cómo generar como este concepto de naturaleza positiva, pero ser positivos con la naturaleza y con el bienestar humano, ¿no? Porque estamos hablando también de, en estos paisajes, cómo fortalecer la gobernanza territorial que es tan importante. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo, muy en línea con lo que tú estás diciendo, yo creo que hay que reconciliar los modelos productivos con la biodiversidad, o sea, cómo avanzamos de forma en balance, porque creo que también es muy importante no olvidar que estas personas y estas comunidades necesitan generar ingresos. Entonces, ¿cómo balanceamos los ingresos y la generación de ingresos de estas familias? Mientras que también regeneramos, ¿no? Y no dañamos y restauramos el suelo. Entonces yo creo que el compromiso es seguir trabajando en ese sentido, y lo otro que venimos hablando es trabajar en alianzas. Creo que es un tema muy trillado, pero es un tema realmente hoy súper importante, y yo creo que como compañías tenemos que dejar vanidades a un lado y pensar que hay un propósito superior, que debemos trabajar todos juntos, pues por un bien común, porque al final si no trabajamos pues no van a haber esas posibilidades de continuar con los negocios como Samira lo decía. Entonces yo creo que son en esos dos sentidos, y bueno, el compromiso está para seguir conversando, y creo que la COP nos ha abierto un montón de espacios para conocer diferentes iniciativas, conocer gente, y que podamos de acá sacar realmente como proyectos súper sólidos y amplios, y generemos escala para transformar pues esta sociedad y la naturaleza. Gracias. Samira. Bueno, digamos, lo que nosotros vemos en esto es un ejercicio de equilibrios obviamente muy retador, ¿no? Porque hay temas en donde está la tecnología, están las respuestas, hay temas donde sin duda tenemos muchos retos. Creo que la conversación ha evolucionado demasiado. O sea, cuando nosotros hablamos del programa Mi Páramo, empezamos como, no, es que era la cuenca que abastecía una cervecería que de pronto estaba en riesgo. Y hoy día ya estamos en 3 páramos y la conversación es mucho más amplia de simplemente porque está en riesgo o no. Y hoy ya, por ejemplo, estamos hablando de hacer conexiones de parches de bosques en el páramo y de tener corredores biológicos, y tenemos unas cámaras para poder captar en tiempo real la fauna que está en esos ecosistemas y empezar a determinar cuáles son esos corredores para poder nosotros saber cuándo puede haber conflicto entre esa vida silvestre y las comunidades que están ahí. Entonces la conversación hoy sí está en otro nivel, y creo que hay un compromiso y hay mucha mayor conciencia, y pues tenemos ya empezamos a tener algunas respuestas de lo que debemos hacer. ¿Qué vemos nosotros hacia adelante? Lo mencionaba en la pregunta anterior. Creemos que necesitamos llevar esta conversación a lo largo y ancho de toda nuestra cadena de valor, con nuestros clientes, con nuestros consumidores, con nuestros proveedores, y poder avanzar como cadena en este sentido. Creo que ese es nuestro compromiso, y creo que si en todos los sectores además obramos en consecuencia, pues vamos a poder avanzar de manera colectiva. Muchas gracias. Primer panel que me sobra tiempo. Una maravilla, ya han sido muy concretos en sus respuestas, en su compromiso. Eso significa que tenemos muy claro hacia dónde ir y qué queremos lograr. No sé si de pronto alguien quiere voy a tomar 2 preguntas, aprovechar que tenemos una muy buena audiencia. ¿Quién, Cami? Está todo clarísimo, está todo súper claro. Entonces, mi compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? Uy. Bueno, pues yo creo que, como mencionaba, y muy en línea de lo que estaba diciendo Bambi, nosotros desde WF estamos sacando reportes mostrando un poco la situación crítica que estamos viendo de pérdida de biodiversidad en un contexto obviamente de cambio climático. Recientemente sacamos el informe de Planeta Vivo, que nos muestra claramente cuál es nuestro compromiso y las acciones que tenemos que hacer en los próximos 5 años. Estamos perdiendo la biodiversidad a ritmos muy acelerados. Básicamente el 73% de las poblaciones de especies monitoreadas durante los
últimos 50 años han desaparecido y el 95% para América Latina. Eso no, entonces es un tema de no solo las especies y los ecosistemas, estamos llegando a puntos de no retorno, como lo que estamos viendo en la región amazónica, y como mencionaba Bambi, también la producción de alimentos es uno de los principales motores del declive de la naturaleza, ¿no? Lo que vimos en este panel y que apunta mucho a nuestro compromiso es que si logramos integrar la biodiversidad en el modelo de negocio y la cadena de valor, podemos lograr una solución y una acción coordinada para generar un modelo de negocio, un modelo que respete la naturaleza, que promovamos la agricultura regenerativa, que ahorita la definición, la restauración, recuperar las cuencas, que tú también lo mencionaste muy bien. Un tema que no hablamos tanto, que yo espero que lo hablen en los próximos planes, es el tema de las dietas nutritivas y saludables, producidas sin provocar puntos de inflexión, reducir la pérdida de desperdicios de alimentos, que es muy importante en esta ecuación, y aumentar lo que tú decías, el apoyo financiero para fomentar una buena gobernanza en los paisajes prioritarios de trabajo. Todo eso lo podemos lograr si trabajamos juntos y fortalecemos la alianza y la cooperación. Muchas gracias.